y quizás algunas ideas que me han surgido al calor de estas presentaciones. Recientemente se publicó en Estados Unidos un estudio para analizar el lenguaje que utilizan los candidatos, tanto republicanos como demócratas, que están aspirando a presidir al país más grande del mundo en lo político. Y resulta que, de acuerdo con estos analistas, Donald Trump está utilizando un lenguaje de quinto año de primaria. Resulta que Ted Cruz está un poquito mejor, tiene un lenguaje de segundo año de secundaria. Bernie Sanders de los demócratas anda por ese nivel, quizás ya a nivel prepa, y Hillary también está manejando un lenguaje propio de los estudiantes de nivel medio superior. Terrible. Si esto es la política hoy, ¿esta es la cultura política de hoy? Habría que investigar bien cuáles son las razones de este deterioro en el que ha caído la política y la cultura política democrática. Primero, me parece que Nora apuntaba un fenómeno que a mí me parece, yo lo digo con cierta tibieza, diciendo que el poder político no estaba secuestrado por el poder económico, pero que había vicios de que el poder político estaba sometido de alguna manera al económico. Y la verdad de las cosas es que todas las estructuras políticas, los congresos, los gobiernos, han estado secuestrados por el poder económico. No solamente como países hemos perdido autodeterminación y soberanía, sino que actuamos al ritmo y a consonancia con esquemas globales, y por eso lo ejemplifico de otra manera. Uno de los rasgos de la identidad es el espacio y el territorio. Aquí en Yautepec, pues nos sentimos yautepequenses porque compartimos un mismo espacio y un mismo territorio. Pero lo que está pasando es que esos espacios de identidad están dejando de ser elementos de cohesión, porque hoy existen, por el desarrollo de la tecnología, lo que se ha denominado comunidades virtuales, de tal suerte que nuestros amigos de Yecapixtla pueden tener una comunicación virtual con las gentes de Atlatlauca, de Temisco, de Cincinnati o de París, y crean un nicho de comunicación que ya rebasa el espacio de identidad natural que es el territorio, que es el lugar de origen. Y este fenómeno está provocando un deterioro de la cohesión de las sociedades. Si por un lado tenemos que la política ha sido secuestrada, por otro lado, el avance económico innegable, porque hay avance económico, está concentrando cada vez más el poder en unos cuantos y dejando al margen a las grandes mayorías. Baste ver las manifestaciones de ayer y antier en Brasil. Baste ver las corrientes migratorias que están viniendo desde desde Siria, atravesando Grecia y llegando a Alemania y a Europa. La desigualdad que está en el origen de estas migraciones tiene que ver con esta concentración del poder en el ámbito mundial. Y en política estamos hablando del poder. ¿Qué nos espera? ¿Podemos decir que hemos avanzado democráticamente? Sí, hemos avanzado democráticamente. Pongo el ejemplo de México. No es igual el México de 2016 que el de 1990. Tenemos un acotamiento de los recursos que se utilizan en los procesos. No tenemos violencia postelectoral significativa y tenemos finalmente una estabilidad formal de nuestros gobiernos. Sin embargo, nuestras sociedades están insatisfechas con estos avances democráticos.
y las glorias de la democracia, que para muchos son irreversibles, para mí están en riesgo. Estamos en la antesala de poder tener, cuando vemos los discursos de Trump y las posibilidades de que él gane, ante la posibilidad de tener regresiones democráticas y caer en manos de gobiernos autoritarios y represivos. Y lo que es peor, la sociedad está respondiendo al ritmo de estos discursos vociferantes que los mejores programas que ha hecho el gobierno norteamericano en materia de reconocer a Cuba, y miren que no soy partidario del esquema norteamericano por principio, pero hay que reconocer el trabajo que se ha hecho en lo económico, el trabajo que se ha hecho en materia de salud y la política de relaciones internacionales, de retirar las tropas de Afganistán y demás, es lo que desearíamos, decía Casas, para que haya democracia debe haber demócratas. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos en nuestro continente y en México es que hemos confundido que la economía de mercado, es decir, aquella que privilegia el interés privado sobre los proyectos estatales, equivale a democracia. Una cosa es que nos hayamos liberado del logro filantrópico del esquema de un Estado omnipresente, y otra cosa es que el hecho de que estemos en una economía de mercado en donde lo que prevalezca más sea el interés empresarial, que aquí se ha mencionado, los cargos con perfiles que no son los que acostumbraba la política, estemos en un proceso democrático. Decía Casas, es importante que los partidos en tiempos no electorales reflexionen sobre el momento político que se vive. Porque cuando estamos inmersos en un proceso electoral, pues, desatendemos la discusión, desatendemos la reflexión, desatendemos el qué hacer y nos ocupamos de cómo ganar el espacio político. Entonces, la cultura, la UNESCO tiene 500 definiciones, no me voy a meter en las definiciones, pero se entiende que es por su raíz etimológica, tenemos que ir cultivando, haciendo que sea más productivo nuestro espíritu, etc. Ahora, en lo político tenemos que entrar al manejo de las instituciones, porque en política no se puede hablar si no se entiende que hay un instituto electoral, que hay partidos políticos, que hay gobierno, que hay Estado, conceptos que manejamos algunos, pero que tienen que irse impregnando en la comunidad. Así como todos somos algo de médico, poeta, profeta y loco, o economistas, todos hablamos de la inflación sin saber qué es la inflación, pues ahora tenemos que ir adentrándose en lo político más allá de la concepción estrictamente electoral. Porque lo electoral es parte de la cultura política, pero no necesariamente es todo lo que tiene que ver con la cultura política. En la época de Hitler, el dictador por antonomasia, el dictador más tradicional, la economía de la Alemania crecía enormemente. Y en Arabia Saudita también la economía crece gracias al buen desempeño que han tenido por el petróleo, pero están lejos de ser un país democrático, más bien son países autoritarios, pero ese es otro cantar, pero lo haré. Pero ahí a veces podemos entrar en contradicción, porque cuando yo pueda reivindicar al PRI como un gran partido, eso se va a contradecir con el hecho que dije que la política ha sido secuestrada por intereses extranacionales. Entonces tenemos que entender bien en una formación cultural, ¿no?, que cada quien tiene que expresarse de acuerdo con la trinchera en la que está, pero que en cualquier caso, en cualquier trinchera en la que uno se encuentre, hace falta el paraguas global de la reflexión. Por eso para nosotros es muy importante que politólogos como Nora o antropólogos como Gustavo
historiador y varias cosas más, pues nos vean. Lo que yo veo es que la sociedad, por esto que dije y otras cosas más, se ha venido fragmentando. Y los partidos tienen en su función articular la demanda ciudadana. Un partido se distingue de un movimiento social o de una facción, tiene que articular todas esas causas para ofertarle a la sociedad un proyecto que va más allá de una causa específica determinada. Y aquí el problema es que cuando nuestra sociedad está tan fragmentada, en donde cada quien jala la cobija para su lado, la posibilidad de articular a toda la demanda ciudadana es muy difícil, porque ya no se puede quedar bien con todos. Hay que definir qué causas de las variadas que existen vamos a enarbolar. Si yo les dijera que el PRI durante mucho tiempo estuve en contra de la inversión extranjera, y que todavía hasta hace muy poco en nuestros documentos se hablaba de que estábamos en contra de la inversión extranjera, eso no se sostiene hoy. Porque hoy lo que el gobierno dice es que necesitamos traer más inversión extranjera. Lo que decimos con la realidad circundante. Porque de nada sirve elaborar un discurso que no se corresponda con la realidad. La realidad va determinando el discurso y va dándole cauce a las ideologías. Y me parece que en ese sentido tiene razón Gustavo cuando señala que se tiene que gobernar con todos y para todos. Pero eso implica elegir quién tiene la voz mayoritaria. Las circunstancias actuales que estamos viviendo, en donde hay una enorme transnacionalización de la política, de la economía y de la sociedad y de la cultura incluso. Esas son las limitantes de hoy. No podemos elaborar un discurso socialista hoy. No podemos elaborar un discurso comunista hoy. ¿Por qué? Porque el mundo se globalizó de manera vertiginosa en medio de un secuestro de la misma política, etcétera, etcétera, etcétera. Se tocó aquí el optimismo en dos lecciones. En la de Gramsci, que yo muchas veces he utilizado, y en la otra que decía Nora. Yo simplemente apunto, el optimista es un pesimista mal informado. Nos hace falta tener un optimismo. Y en ese sentido yo creo que Casas ha reivindicado algo de lo que se ha hecho en estos años. Y ahí sí hago un elogio, de alguna manera, a lo que este gobierno está haciendo en medio de esos limitantes. Esas reformas tan cacareadas de educativa, telecomunicaciones, financiera, energética, condicionantes que el sistema global nos ha impuesto, y están tratando de que recuperemos algo de soberanía y que atendamos a las causas populares. El chiste es que sostengamos el ritmo de aceptación social un largo tiempo antes de que venga la contienda del 18. Si nosotros caemos en la discusión superficial, idea social y evitar la mayor fragmentación, si lo logramos hacer, las cosas van a ir bien. Van a ir bien porque México tiene un potencial enorme en cualquier perspectiva que veamos. Y ahí lo que importa es tener un crecimiento sostenido, razonable durante largo tiempo, sin que se pulverice y se haga más chiquitita el obvio complaciente. Creo que somos un partido nacional que ha tenido tropiezos, que ha tenido dificultades, que ha tenido hierros, que a veces está envuelto en problemas de corrupción, pero que sin embargo sigue siendo la organización política nacional más amplia por un lado y más vertebrada a pesar de todo lo que dice. Y pierden las manos. Y por eso tenemos que reflexionar y pensar todos los días sobre qué es lo que conviene. Y termino refiriéndome rápido a lo que son, lo que podríamos denominar